entrevista psicológica. Según Aragón, en el año 2002, la entrevista psicológica es una forma de encuentro, de comunicación e interpretación humana de carácter personal, interpersonal o intergrupal, ya que puede ser entre dos personas o entre un grupo de personas. Esta se establece con la finalidad de obtener información, compartir vivencias, experiencias, opiniones, entre muchas otras cuestiones, todas con la finalidad de un estudio. La entrevista psicológica tiene como objetivo evaluar, diagnosticar e investigar sobre algún tema que se está estudiando previamente establecido para el estudio. La entrevista psicológica cuenta con la ventaja sobre otro tipo de instrumentos de evaluación de que al ser una entrevista es una plática, una charla o una conversación y no solo preguntas cerradas que se pueden convertir en un tipo interrogatorio. Durante la entrevista psicológica, como es de esperarse, la psicología juega con un papel fundamental en el proceso de las entrevistas, ya que el entrevistador debe también tener conocimientos de psicología, que van desde conocer el comportamiento durante la entrevista del entrevistado, tanto como su lenguaje corporal, sus expresiones, tono de voz, etc. Todo eso le da indicación al entrevistador para saber si se está obteniendo la información sin ningún tipo de sesgo, es decir, lo más fidedigna posible. Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce María y yo les voy a hablar sobre el tipo de entrevistas. En este tema usaremos la clasificación de Acevedo del año 2009. Bueno, empecemos. Para empezar a hablar de los tipos de entrevista tenemos que saber cuál es el tipo de entrevista por objetivo. En este caso tenemos unas cuantas, que es la entrevista por investigación, la psicopedagógica, la orientación vocacional, la clínica y la laboral. En los tipos de entrevistas semiestructuradas, por estructura tenemos la entrevista estructurada o cerrada. En este tipo de entrevistas, el entrevistador tiene un documento preparado con preguntas, un cuestionario con preguntas específicas y no pregunta nada al entrevistado, ninguna pregunta que no está dentro de ese documento o dentro de su cuestionario ya antes elaborado. La entrevista semiestructurada. En esta entrevista el entrevistador cuenta con un cuestionario previamente elaborado, pero tiene la libertad de agregar u omitir la pregunta según su criterio o su objetivo en la situación en la que está poniendo al entrevistado. Esto nos da a entender que, a diferencia de la primera, esta entrevista sí permite al entrevistador el omitir o agregar preguntas según lo que él crea conveniente para su entrevistado y para la situación en sí de la que están hablando. La entrevista abierta o no estructurada. En este tipo de entrevista no cuestiona en guión, tiene flexibilidad de adaptarse según las características psicológicas del entrevistado, pero siempre respeta el objeto de estudio. Eso quiere decir que aquí el entrevistador no tiene preguntas estructuradas ni nada, o sea, a diferencia del anterior. En esta le da la libertad de poder adaptarse a la situación y así conforme ir haciendo las preguntas siempre y cuando no se salga de su tema o de su objetivo. Por último tenemos la entrevista tipo panel. En este tipo de entrevista el entrevistador hace una pregunta a un grupo de personas. También puede darse cuando el grupo de entrevistadores entrevista a la misma persona al mismo tiempo. Bueno, vamos a explicar esto así con un ejemplo. Supongamos que estamos en una entrevista para un trabajo. Nos toca que nos entrevisten 3 personas: el encargado de nuestra área, el de recursos humanos y el presidente de la empresa. Esta es una entrevista tipo panel porque estoy yo como solicitante del puesto a quien van a entrevistar y tengo 3 entrevistadores que serían los de antes mencionados. En este caso les voy a hablar sobre la etapa de la entrevista. Bueno, en la entrevista las etapas de la entrevista son 3. La primera de ellas es el rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es la presentación inicial del entrevistador con el entrevistado. ¿Esto qué es?
¿Esto qué quiere decir o qué es? Que la presentación formal, por así decirlo, entre el entrevistado y yo como entrevistador. En este primer paso es de tiempo, el tiempo es fundamental para generar el espacio de confianza y una relación con el entrevistado, para así que el diálogo sea sin complicaciones y sean preguntas cómodas a responder, tanto para quien las está haciendo hacerlas como para quien las está recibiendo contestarlas. La segunda etapa de nuestra etapa de entrevista es el clima. Este espacio es de más larga duración. La más larga duración de la entrevista, ya que se realiza la mayoría de preguntas, por lo tanto donde se obtiene la mayor cantidad de información. Esto sería bien el intermedio de la entrevista, donde ya se está entrando más en confianza, se hacen más tipos de preguntas y el tiempo que abarca pues ya es más largo. Después de ahí le seguimos con el cierre. El cierre es la última etapa de la entrevista. Tiene que ser indicado con un comentario por parte del entrevistador. En el cierre es fundamental consolidar los logros alcanzados durante el clima y el cierre. Aquí pues ya se habla de lo ya obtenido antes en el clima y lo que se está obteniendo durante el cierre. Para que la relación quede bien y se consolide de una buena forma y se consoliden los logros sin atacar tanto o volverla incómoda. Por último, por un buen cierre consiste en sugerir o acordar la próxima ocasión de la reunión para una futura entrevista. Elementos de la entrevista. En todo tipo de entrevistas existen elementos que son comunes en todas y son conocidos como elementos de entrevista, que son el entrevistador, el entrevistado, el mensaje, el ruido y el canal. La mayor cualidad que debe tener el entrevistador es la capacidad para entender los pensamientos, los sentimientos, los impulsos y los modos de proceder del inconsciente del entrevistado, tomando en cuenta sus propias vivencias y no dejando influirse por ellas, para construir un buen elemento útil del proceso psicológico. Tendrá que saber manejar dos procesos fundamentales que son la empatía y la intuición. Entrevista individual y familiar. El objetivo principal de toda evaluación psicológica en educación es determinar e identificar los principales problemas que aquejan al estudiante. Otros propósitos también son distinguir las conductas y condiciones contextuales y personales que se asocian a la problemática. Se debe tener conocimiento de que el proceso educativo se ven inmiscuidos sujetos de distintas edades, por lo que las temáticas y las áreas a evaluar se deben ajustar a las edades del sujeto de exploración. Entre las habilidades que se requieren para escuchar eficazmente tenemos la atención, que es centrarte tú como entrevistador completamente en el entrevistado y asegurarte que él se enfoque en ti. La percepción es evitar que no notes solo los aspectos que confirmen tus valores y tus creencias. La concentración es ser capaz de eliminar cualquier otro tipo de distracción a la hora de la entrevista. Y como final tenemos la retención, es que seas capaz de recaudar la mayor información y recordarla para después hacer la evaluación de la entrevista. Teoría psicoanalítica. En esta teoría se sugiere que la mayoría de los síntomas destacados por su creador Freud tenían su origen fuera del consciente, es decir, en su inconsciente. Esto nos quiere decir que estos acontecimientos se originan con hechos basados del pasado. Una de sus características para saberlo es su dificultad para recordarlo. Freud estructuró el consciente, en tres estados. El consciente, que es donde ubicamos los fenómenos psíquicos en los cuales nos percatamos. El preconsciente es centrado entre la vigilia y la inconsciencia. El inconsciente deposita los impulsos primitivos
y de aquellas de las cosas que no estamos del todo conscientes o no estamos conscientes. Contiene pulsiones instintivas, anhelos infantiles, deseos, demandas, necesidades, aquellas cosas que están ocultas de nuestro consciente. Ya sea por conflictos en un pasado, por el dolor que nos causan, el dolor que causarían en nuestra vida cotidiana. Son cosas que tenemos en nuestro inconsciente, pero no los damos a ver o a relucir o no pasan al consciente porque son cosas que nos lastiman o nos hacen daño o en algún punto de nuestra vida así fue. Por eso es nuestra dificultad al recordarlos, según Freud. Según él, la afirmación a la clave de la teoría psicoanalítica parte del todo lo que hacemos lo hacemos por alguna razón, ya sea que estemos conscientes de ellos o no. Esto nos da a entender, expliquemos esto nos da a entender que todo lo que nosotros hacemos, todas las actividades, todo lo que decimos, todo lo que hacemos en nuestra vida, lo hacemos, estemos conscientes de ello o no. La teoría freudiana llama una estructura de la personalidad, la cual está integrada por 3 elementos completamente distintos, pero que en sí interactúan de una manera dinámica para complementar a la personalidad a la persona. El primero de ellos es el ello. El ello es nuestra parte primitiva, anárquica e innata de la personalidad. De ella se desprenden estructuras como cuyo propósito es reducir o eliminar la tensión de impulsos. El segundo es el yo. El yo es el ejecutivo de la personalidad. Es el que funciona como consecuencia un principio de la realidad, que acota los deseos del individuo con la interacción que permite la adaptación del individuo a la sociedad y el desarrollo de la seguridad del sujeto. El yo es nuestra personalidad, es quién eres tú, es quien da la cara o el que las demás personas conocen. El yo es el que tú le demuestras a las demás personas, según lo que yo entendí en este tema. El super yo. En esta estructura es el uterino de la personalidad. Se desarrolla y presenta una visión moral en la sociedad en la que el individuo se desarrolla. Esto nos da a entender que tiene la visión del bien y el mal. El super yo es el que sabe lo que está bien, lo que está mal. El super yo tiene 2 distintas instancias, que es la conciencia y el yo ideal. La conciencia funciona con un restrictor de acciones incorrectas. Esto nos dice que el super yo de forma de conciencia nos hace reflexión sobre las acciones que están mal y nos restringen a ellas. Mientras que el yo ideal es una guía de comportamiento más ético, yéndose más por lo que es justo, por lo que sí. Funciona a través de exigencias acerca de comportamientos del individuo. Por último vamos a hablar sobre lo que Freud estableció en su perspectiva de desarrollo de la personalidad. Él la divide en distintas etapas estructuradas con secuencia en un siguiente orden: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de lactancia y la etapa genital. Estas etapas se derivan del yo, del superyo, del yo consciente. Análisis transaccional. El análisis transaccional surgió en el siglo XX en Estados Unidos, producto del psiquiatra Eric Berne. Este se deriva originalmente de la teoría psicodinámica y del humanismo. Tiene como metas la identificación consciente de las ideas acerca de lo que pasa o lo que sucede, la espontaneidad y asertividad en las relaciones interpersonales y la capacidad para relaciones interpersonales y el juicio ético. Como consecuencia, estas 3 metas que propone Berne
llevan una entrevista abierta y no dirigida. Verne propone 3 partes del yo, y vamos a empezar por el adulto. El adulto representa al yo en la teoría freudiana. La persona aprecia la realidad presente de forma objetiva, con un sentido adecuado de forma organizada, apreciando objetivamente lo que lo rodea, calculando las posibilidades y las probabilidades sobre la base de su experiencia y conocimientos. Posteriormente pasamos al padre. El padre representa al superyo en la teoría psicoanalítica. Esta estructura representa la imagen infantil que el sujeto tiene de su madre o su padre y del comportamiento de estos, sus ideas, creencias y comportamiento moral. Por último pasamos al niño, que representa al ello en la teoría psicoanalítica. Esta es la parte de la persona que piensa, actúa, habla, responde y se comporta básicamente representando a la persona que era cuando era niño o una niña de cierta edad determinada. Sobre lo que es la entrevista conductual. Esta entrevista identifica y define el problema con la finalidad de establecer cuáles son las conductas objetivo de una posible modificación. También indaga las variables que son los antecedentes, las consecuencias del problema, para luego establecer un plan de acción. Es decir, para poder establecer cómo o saber cómo atacarlos o cómo disminuirlos. Verifica los resultados, al igual los que son adecuados, claro. Modifica las acciones pertinentes de dicho plan y logra para que todo esto pueda llegar a dar los resultados que nosotros esperamos. Entre sus objetivos está identificar las relaciones funcionales entre diferentes problemas del cliente, explicar las causas de esos problemas conductuales y así como predecir las respuestas del paciente ante situaciones futuras. En esta tipo de entrevista conductual, los especialistas en entrevista conductual especifican unos pasos o aspectos que debe intentar identificar a lo largo de la entrevista el entrevistador. Uno de ellos son los problemas que tiene el cliente, variables dependientes, o sea, lo que depende de él, los problemas que tiene él o su empresa, que son dependientes a él o a ella. Las antecedentes de personales y antecedentes consecuentes, variables independientes, cosas que no dependen de él, que son independientes o ajenos a él, pero que también son problemas como sus problemas personales, etc. Inicio de cada uno de ellos, los factores principantes, la historia de desarrollo de los mismos y los factores que predicen el desarrollo. Según por la observación directa conductual, esta observación consiste en el registro de las respuestas observables del individuo por una o por varias personas. Los contenidos deben incluirse de informes de una entrevista conductual de manera general, los que son ficha de identificación, descripción del problema o motivo de la consulta, análisis motivacional, análisis del desarrollo, descripción biológica e historia médica, descripción sociológica, descripción conductual, análisis de autocontrol. Es muy importante el análisis del autocontrol porque tenemos que ver qué tan controlada tiene su conducta el cliente, nos da a entender si tiene impulsos, si se deja llevar por los impulsos, si se controla, si no, porque esto nos puede traer muchas consecuencias a nosotros. La autoimagen, la autodirección y la descripción de sus relaciones sociales. En este tipo de postura, lo que es la hermenéutica, podemos encontrar la terapia de Helsap, en entrevistas a profundidad y la investigación etnográfica. Tema 2.4. Teoría de la no directividad. Además de la psicología y las teorías conductistas, existe otro grupo de teorías en psicología llamada la tercera fuerza, por lo que recibe el nombre de psicología humanista.
La psicología humanista se enfoca en los temas de existir y el ser yo, y sus ideas principales se centran en los seres humanos que nacen libres y mantienen una búsqueda perpetua de un equilibrio en sí mismos. El enfoque humanista de la personalidad destaca en la bondad básica de los seres humanos, así como la creencia a crecer y a un mayor funcionamiento humano. Esta capacidad consciente y automotivada para crecer y cambiar. Tema 2.5. Teorías motivacionales. Ningún logro humano hubiera sido posible sin ese impulso invisible llamado motivación. La motivación se refiere a los factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos. La motivación se puede dividir en dos, intrínseco y extrínseco. La intrínseco se le llama a la motivación que te surge a través del interés o la curiosidad, y la extrínseca es, por ejemplo, cuando tú te motivas por caerle bien a un profesor o por sacar buenas calificaciones. Existen muchas teorías de la motivación, como por ejemplo la teoría conductual de la motivación, la teoría del aprendizaje social de la motivación, la teoría cognitiva de la imaginación, la teoría de la motivación inconsciente, la teoría sociocultural de la motivación y la teoría humanista de la motivación. Desde un punto de vista general, la resistencia es un conducto o comportamiento que tiene el individuo frente a un grupo de personas o a otra persona, en la cual se mantiene en una posición de desapego, apatía, y donde por lo general no quiere entablar comunicación o no quiere responder sobre ciertos temas de los cuales se les está preguntando. En el caso de la entrevista, por parte del entrevistador es muy importante saber identificar los tipos de resistencia para poder ponerle una solución y que la entrevista fluya de la manera esperada o planeada. Entre esos tipos tenemos el primero, que es cuando el sujeto calla. Esta es muy fácil de identificar, ya que después de hacer una pregunta o un tema de conversación durante la entrevista, la persona se mantiene callada y no quiere hablar al respecto. El segundo que tenemos es cuando el sujeto no siente deseos de hablar, que se relaciona muchísimo con la primera, donde la persona no tiene deseos o simplemente no tiene ánimos de hablar sobre el tema tratado. Posteriormente pasamos a la ausencia del afecto al hablar, es decir, que la persona está hablando, mantiene una conversación, pero no muestra ningún tipo de afecto o empatía con el tema que se está tratando, es decir, que se siente incómodo o que no está a gusto hablando de dicho tema. Ahora pasamos a lo que es más el lenguaje corporal, ya que nos pasamos a la postura del sujeto. Hablando de la postura del sujeto, cuando el entrevistado mantiene una postura recta, rígida, con los brazos cruzados, entre otro tipo de cualidades, podemos identificar que no está teniendo o no se está sintiendo con la confianza al hablar de dichos temas. Lo cual nos lleva a la siguiente, que es la fijación en el tiempo. Esto se debe a que cuando el sujeto está constantemente viendo su celular, su reloj, la hora, quiere decir que se está sintiendo presionado y que necesita saber la hora para determinar cuánto tiempo falta para que se termine la sesión. Es decir, tiene prisa por terminar porque no está sintiéndose a gusto. Posteriormente, pasamos a la fijación en acontecimientos de escasa importancia. Es decir, para evadir un tema, el sujeto o entrevistado se presta gran parte de la atención en acontecimientos, sucesos o actitudes que no tienen importancia para el tema de estudio de la investigación, en este caso de la entrevista. Lo cual nos lleva a la siguiente, que es evadir temas. Una vez que no se está sintiendo a gusto o cómodo al hablar sobre ciertos temas, simplemente los evade y los cambia por otros que sean más de su agrado o que vea más convenientes para él. Después tenemos las rigideces, lo cual también es otra manera de lenguaje no verbal, donde el entrevistado empieza a ponerse en posturas rígidas donde no está demostrando sentirse en confianza o con una buena actitud hacia el entrevistador o los entrevistadores, según sea el caso. También tenemos la actuación. Esto se refiere a que el entrevistado sí está entablando una conversación
inclusive muestra posturas, comportamientos. Su lenguaje no verbal se supone que es el adecuado, pero en realidad él no está diciendo la verdad, lo cual nos trae un sesgo en la información que estamos obteniendo, ya que para evadir el tema o simplemente para no quedar mal, desde su punto de vista, lo que hace es actuar o compartir resultados o información que tal vez no son tan veraces como lo esperamos. También tenemos que el sujeto considera que no es necesaria la entrevista. Esto ocurre normalmente en las entrevistas laborales, para entrar a alguna institución o a alguna escuela. Por lo general, la persona se siente capacitada y con las herramientas y capacidades suficientes para poder entrar sin necesidad de este tipo de entrevista. Por lo tanto, muestra una resistencia al momento de hacerla porque considera que no es necesaria y que sus capacidades son las suficientes para poder conseguir ese puesto o esa entrada sin necesidad de la entrevista. Y por último, tenemos que el sujeto se olvida de las citas. Este tipo de resistencia se muestra más en casos del subconsciente, ya que de manera inconsciente o subconsciente, el entrevistado olvida las citas o simplemente decide dejarlas a un lado. Es decir, que la próxima sesión que se programa decide evitarla o simplemente por algún motivo las olvida. Tema 3.2. Transferencia. Es muy raro encontrar alguna vez a una persona que no manifestara su opinión de otra persona sin siquiera conocerla con una típica frase de "desde que la vi me cayó gordo". Esas manifestaciones es una forma muy particular del proceso psicológico que se repite en todas las relaciones sociales y es muy común en las entrevistas. A esto se le llama transferencia. De acuerdo con la teoría psicoanalítica, este fenómeno es natural entre los seres humanos. Estas reacciones de transferencia pueden reconocerse porque tienen al menos 5 elementos comunes, los cuales son: la impropiedad, la forma en que un sujeto reacciona a una situación; la intensidad, es el sentir algo por alguien que excede el conocimiento del mismo; la ambivalencia, sentir emociones opuestas por una persona que cambian frecuentemente; los caprichos, son reacciones de sentimientos inconstantes; la tenacidad, las reacciones transferenciales se resisten a ser eliminadas. La transferencia positiva son los sentimientos afectuosos o amorosos hacia el entrevistador. La transferencia negativa, cuando se encuentran molestos o enojados sin disponibilidad de cooperar con el entrevistador. Los mecanismos de defensa. Según Freud, creía que las personas desarrollábamos una serie de mecanismos de defensa para enfrentar los diferentes tipos de situaciones. De acuerdo con la teoría de freudiana, una de las tareas más importantes del yo es enfrentar las amenazas y peligros que acechan a nuestra persona y nos producen algún tipo de angustia o temor. El yo puede tratar de dominar el peligro, adoptando métodos realistas para resolver el problema. Puede tratar de cierta forma de aliviar la angustia, utilizando métodos que nieguen el problema, y esos métodos los podemos clasificar de distintas formas. Estos métodos nos impiden de cierta forma desarrollar nuestra personalidad. A continuación les voy a decir o les voy a mencionar algunos mecanismos de defensa, los más importantes. El primero de estos sería la represión. Nos da a entender o nos quiere decir que la persona, el individuo al que nosotros estamos entrevistando, apunta a su inconsciente, a sus ideas, recuerdos y deseos o impulsos de su vida o de su personalidad, inaceptables en de la sociedad o desagradables en cierta forma. El segundo del cual les voy a hablar o les voy a hacer un poco de mención es la regresión. Con su nombre lo menciona, regresa al nivel conductual para hacer frente a situaciones que nos causan ansiedad.
Esto quiere decir que el entrevistado usa la regresión como un nivel conductual para hacer frente a lo que a él le causa ansiedad o algún tipo de problema relacionado a conductas inmaduras o ámbitos infantiles ante una situación. El desplazamiento. Al hablar sobre el desplazamiento nos referimos al hecho en el que el sujeto encuentra conflictividad, es decir, en la canalización de impulsos, tal y como éste se originó, de tal manera que el yo desvía de una manera parcial y más aceptable lo que desencadena impulsividad o conflicto de su personalidad. Esto nos quiere decir que aquí el entrevistado hace desplazamiento, avienta para, por así decirlo, a un lado lo que a él le cause conflicto. Si tiene un problema y le causa muchísimo conflicto, para él es más fácil desplazarlo a un lado que enfrentar la situación. La racionalización, este mecanismo genera cuando el yo busca explicaciones o alguna razón que presente su comportamiento como algo aceptable. Esto derivaría más en justificar el por qué hiciste las cosas. El racionalización es el yo hice un acto, pero me voy a justificar diciendo que lo hice por esta cosa o por este tipo de problema. El siguiente del que vamos a hablar es sobre la negación. Este mecanismo se presenta cuando el sujeto está ante una situación y la niega. Por ejemplo, puede ser que digan estás mintiendo, o le digan estás mintiendo y él no estoy mintiendo. Es como que se niega a aceptar o ver la realidad en la que está. El otro es la proyección. El sujeto proyecta sobre otro sujeto algunas cosas que provienen de él, pero cuyo origen él mismo lo desconoce y lo atribuye a otras personas. Esto quiere decir que la persona se proyecta con otra persona, es decir, a mí no me gusta comer esta verdura, o hice esto porque esa persona lo hizo y por eso lo hice yo. O sea, no sabemos, o él no sabe en realidad el por qué lo hizo, pero lo hizo, dejándose guiar por otra persona, por otra opinión o por otro caso. El siguiente es sublimación. Es uno de los mejores mecanismos de defensa, ya que no solo calma la ansiedad, sino que también lo convierte en un fin productivo. El otro es la identificación. Este es el deseo del inconsciente de ser otra persona, de tener otra personalidad, de ser una persona que maneja mejor sus características, o que mejora mejor o trata mejor sus problemas. La formación reactiva. El sujeto percibe un conflicto entre el impulso que experimenta y su expresión comportamental. Y por último, la fantasía. En esta nos damos cuenta cuando hay cosas que no podemos hacer o que nuestra vida no es lo que quisiéramos, pero vivimos en la fantasía de que tal vez sí es, tal vez un día llegue a ser, tal vez esto, tal vez lo otro. Aquí se trata como que la persona está o vive en otro tipo de realidad, no acepta la realidad porque no es lo que él quería. La ansiedad. La ansiedad es un concepto que originalmente se desarrolla de la teoría psicoanalítica, la cual es conocida como angustia. Sin embargo, su espacio de influencia no se limitó y esta ocupa hoy un preponderante entre todas las ciencias de la salud, definiendo una serie de síntomas asociados a la descarga de adrenalina. La ansiedad surge como un miedo primitivo ante una amenaza para nuestro cuerpo, nuestro equilibrio psicológico.
el cual nos altera y nos puede poner de mal humor o en cierta forma depresivos. La ansiedad es un problema muy grave hoy en día. Nos genera demasiado miedo, nos causa muchísimo mal humor, nos pone depresivos, nos puede llevar al límite o al colapso total mental. Hay diferentes tipos de ansiedad. Una de ellas es la ansiedad objetiva, la cual surge del miedo a partir del miedo. Sobre el exterior, la causa del miedo se debe a un peligro verdadero o algo definido dentro de nosotros. La otra es la ansiedad neurótica. A diferencia de la ansiedad objetiva, el miedo que surge de esta ansiedad neurótica no está directamente vinculado hacia algún objeto del exterior, sino es más sobre el interior. Por último, la ansiedad moral, a diferencia de la ansiedad neurótica, aquí el miedo surge por las demandas del superyo y es percibido como el autodesprecio, culpa, castigos o algún caso que se dé la depresión, o en algunos casos, se puede dar la depresión. La ansiedad moral es más de lo que tú sientes por ti mismo, o sea, que tú dices, yo no me siento bien como estoy, yo no me siento bien donde estoy, y esto nos causa muchísimo conflicto, nos puede llevar a sentir muchísimas ganas de castigarnos, de recriminarnos las cosas o los errores que hemos hecho mal. Y pues por ende todo esto todo esto es como un proceso, por así decirlo, que encamina a una sola cosa que ya es el límite y para mí es el punto ya final, que es la depresión. Tema 3.5. Catarsis. Al finales del siglo XIX se percataron que cuando alguno de sus pacientes hablaba acerca de sus problemas y acompañaba esas expresiones con acciones emocionales intensas como el llanto o los gritos, experimentaban una sensación de alivio. A la búsqueda intencional de estos fenómenos, el cual denominamos catarsis, se define como el despliegue de emociones como un acto de explosión emocional asociado con la rememoración de un hecho o la narración de un problema. La catarsis son fenómenos comunes en la entrevista psicológica. Surgen de una manera espontánea como consecuencia de las relaciones interpersonales que se generan entre el entrevistador y el entrevistado. Los entrevistadores deben de estar al tanto de ella. Si la entrevista que se practica es psicológica y tiene el fin de explotar o evaluar los aspectos de la personalidad del sujeto. El informe de la entrevista escolar y familiar. Este informe fue consultado originalmente en textos digitales sobre la psicopedagogía. El primer punto que nos da son los datos sobre el alumno con su contexto familiar. Aquí podemos, entre una de las cosas que podemos ver en este primer punto son las características personales, sus relaciones sociales, su actitud, su estilo de vida o su actitud y estilo, ante tareas cotidianas, respuestas ante las reglas familiares, sus estados de ánimo habitual, la forma en la que enfrenta conflictos y situaciones de frustración, su actitud ante adultos que conoce y que desconoce, actitud y relaciones si son iguales, grado de dependencia e independencia en la vida cotidiana, su estilo de comunicación, etc. El segundo punto puede ser el grado de autonomía, el nivel de autonomía en la comida, en el aseo, en el cómo vestirse, en el nivel de autonomía en desplazamientos dentro y fuera de su casa, el cuidado de sus cosas, las responsabilidades, cómo ataca sus responsabilidades en el ambiente familiar, en desenvolvimiento en situaciones externas en la sociedad, con personas, con sus amigos, cerca de su casa, cómo organiza su vida cotidiana, su vida tras día. Las responsabilidades que toma, o sea, con la responsabilidad en la que toma sus decisiones. El otro es juego y ocio.
tipos de juegos referidos, actividades de ocio dentro y fuera de casa, grado de dependencia al enterarse de ciertas cosas, el papel que ocupa dentro de juegos, el tiempo que dedica a programas de televisión, a su lectura y a otras aficiones que él tenga. Salud y otras intervenciones extraescolares, mediación y efectos secundarios como la repercusión que tiene su familia en su actividad escolar, la intervención de psicoterapeutas, repercusiones en el mundo familiar y escolar, actitud y hábitos de estudio, actitudes ante tareas escolares y en la casa, o sea, cómo tiene su grado de autonomía e independencia para realizar sus habilidades de estudio, sus tareas, para organizar sus horarios, qué estrategias va a utilizar para organizarse de mejor, utilización de recursos materiales y personas disponibles dentro de la casa, cómo trata su ambiente escolar y su ambiente en casa, su ambiente familiar. El segundo es el grado de aceptación y utilización de adecuaciones de acceso para las necesidades educativas, especiales datos sobre el propio medio familiar que favorecen o dificultan el desarrollo del niño. Aquí nos abarca desde la estructura familiar, lo que es la composición de su núcleo familiar, su núcleo interno y su relación con la familia externa del grupo. Aquí nos habla sobre lo que es darnos cuenta cómo es su relación con su familia cercana, con su cuadro de familia o su círculo de familia interna y la externa. Sus relaciones familiares, su estructura jerárquica, cómo lo respetan, cómo él respeta según las posiciones y porque es mayor lo respeta más, es chico, el tiempo a sus responsabilidades en su casa y la repartición de afinidades y rechazos. También podemos ver sobre el grado de acuerdo a las normas y hasta qué punto cumple él esas normas, los límites que le ponen y los distintos límites y conflictos que tiene al entender o afrontar ciertos límites. Valores predominantes entre sus actitudes culturales, subculturales o cambios sociales, su preocupación por su salud y por sus hábitos saludables, la valoración de relaciones sociales fuera del contexto familiar, actitudes ante distintas alternativas profesionales, identificación con grupos culturales, étnicos o religiosos. Su vida cotidiana y ocio, su rutina de jornadas escolares, en fin de semana, momentos más conflictivos, valoración de ocio compartido con hijos, ocio exclusivo con padres, el fomento de la lectura, fomento contacto de igual. También nos abarca sobre la actitud de necesidades especiales del hijo. También sobre la ayuda del proceso de enseñanza y aprendizaje. Relaciones familia-escuela, características de servicios o pueblos de barrios, o sea, cómo se lleva, cómo es el ámbito, cómo es el espacio donde él se está desarrollando. Tema 4.3. Integración de los datos en el expediente psicopedagógico. La integración de los datos del informe psicopedagógico requiere el análisis consciente y cuidadoso de los datos obtenidos durante el proceso de entrevista. Algunos ejemplos de la sugerencia de integración del informe psicopedagógico son los más básicos, que vendrían siendo el nombre, la fecha de nacimiento, la edad, la fecha de exploración, la dirección, el grado escolar, hasta los más específicos, que son el motivo de la valoración, la historia personal del sujeto y la orientación. Dependiendo a quién se dirija, pueden existir varias versiones que pueden variar en cuanto a estructura. Toda información recaudada es 100% confidencial.